Reciban un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Miriam Perdomo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, en el programa de Ingeniería Ambiental. Pertenezco al CEAD de Neiva, Huila. Hoy les voy a dar a conocer una breve presentación de la fase del sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Básicamente consiste en desarrollar un proyecto autosostenible en cada una de las viviendas de los estudiantes unadistas. Dentro de la fase 1 encontramos la tarea 2, que consiste en realizar una caracterización de los residuos sólidos orgánicos de la vivienda, realizar separación en la fuente, calcular producción per cápita y construir un compostador casero. Esto se hace teniendo en cuenta que esta es una herramienta de preservación y aprovechamiento de todos los residuos que generamos en nuestro entorno familiar. Antes de continuar con el desarrollo de esta actividad, es importante tener en claro qué son los residuos. Son todos los desechos que producimos en nuestras actividades diarias y de las que nos tenemos que desprender o desechar, porque han perdido su valor o su utilidad. Por esto es tan importante darles el manejo adecuado y de esta forma evitar problemas ambientales y de la salud. Dando inicio al desarrollo de la tarea 2, se realizó un diagnóstico de la vivienda en donde se implementó el proyecto. Como se puede mostrar en la imagen, está el plano de la vivienda, que está distribuida de la siguiente forma: la sala comedor, 3 habitaciones, la cocina, los baños, el patio y el sitio donde se va a ubicar el compostador. Este tipo de vivienda es una casa. Área total de la vivienda son 128 metros cuadrados. Áreas verdes, no cuenta con áreas verdes. Y el número de personas que la habitan son 2 adultos y una menor de edad. Separación en la fuente generadora. Los residuos recolectados durante la semana. La fecha de inicio fue el 6 de marzo, la fecha de finalización es el 12 de marzo. Los residuos se separaron en canecas individuales de acuerdo a su clasificación. Como se puede observar en la etiqueta de cada una, aparecen los residuos orgánicos en una caneca individual, el papel y cartón igualmente, y los plásticos de la misma forma. Término de recolección y pesado de los residuos. En esta diapositiva podemos observar que se pesaron los residuos para la caracterización y toma de datos. Se pesó el papel y el cartón, el plástico y por consiguiente los residuos orgánicos. Ahí se puede observar que la distribución la clasificación estuvo individualizada. Cada caneca se puede observar que tiene su residuos orgánicos, el plástico y el papel y el cartón. Después de haber registrado los datos del peso húmedo, procedemos a calcular el volumen y el porcentaje. Entonces, aquí en la tabla observamos que el valor del peso húmedo de los residuos orgánicos fue de 3,5, el papel y el cartón el 0,14, los plásticos el 0,24. Mediante esta ecuación que tenemos acá vamos a calcular el volumen. Tenemos que volumen es igual a peso húmedo sobre 7, que fueron los días de recolección de los residuos. Entonces, reemplazando los valores, tomamos el 3.5, que corresponde al peso húmedo de los residuos orgánicos, sobre 7. Esto nos dio un resultado de 0,5, lo que indica que el volumen del residuo orgánico es de 0,5. De igual forma, procedimos a calcular el porcentaje. Acá podemos ver la ecuación residuos
es igual a peso húmedo por 100% sobre el total de los residuos, que tenemos que el total de los residuos fue de 3,88 kilogramos. Reemplazamos ese valor en la ecuación y nos da que tenemos acá el peso húmedo de los residuos orgánicos, que es 3,5 por 100% sobre 3,88, que es este valor que le estoy señalando aquí en la diapositiva. Esto nos dio 90,2%. Ese 90,2% es el porcentaje que está aquí plasmado en la tabla 1 de la composición de los residuos. Luego, para obtener los datos de la tabla 2, los residuos orgánicos fueron expuestos al sol por 4 días. Se vuelven otra vez a pesar y de esta forma se obtiene el peso seco del residuo orgánico. Para diligenciar la tabla 2, teniendo el dato del peso seco en kilogramos, que fue de 3,2, procedemos a calcular el porcentaje de humedad. Entonces aquí tenemos la fórmula, que humedad es igual a peso húmedo menos peso seco sobre peso húmedo por 100. Entonces reemplazamos los valores. 3,5 fue el peso húmedo del residuo orgánico, menos 3,2 que fue el peso seco, que fue lo que nos dio después de que expusimos el residuo al sol y tomamos nuevamente su peso y nos dio 3,2 sobre 3,5, que vuelve a ser el peso húmedo del residuo, por 100. Esto nos dio un total de 87,92, que es el porcentaje de humedad. El papel y el plástico no sufrieron ninguna transformación porque no presentaron humedad, por lo tanto no fueron expuestos al sol y sus valores permanecen igual. Producción per cápita. De acuerdo a la información anteriormente realizada, se calculó la producción per cápita y se tuvo en cuenta la siguiente fórmula. Producción per cápita es igual a 1 sobre 7 por la cantidad de residuos sólidos domiciliarios recolectados durante la semana sobre el número, la población. En este caso vamos a reemplazar aquí la fórmula, como lo pueden ver. Producción per cápita es igual a 1 sobre 7 por 3,8, que fue la totalidad que nos dio de los residuos sólidos, sobre 3, que son los habitantes de la vivienda. Entonces este resultado, 1 por 3,88 da 3,88, 7 por 3 da 21, 3,88 dividido 21 nos da 0,184. Entonces se puede decir que la producción per cápita por persona es de 0,184. Fase 2. Implementación del proyecto en campo. Compostador casero. En la imagen les muestro el diseño del plano del compostador casero, que consta lo voy a hacer con un recipiente de una caneca que ya no uso. Entonces lo que hice fue hacer unos agujeros laterales, lo que facilita la aireación, y en la base también hice agujeros para los lixiviados.
En estas imágenes estoy mostrando el paso a paso de cómo se construyó el compostador. Entonces tenemos la caneca que se le hizo perforaciones en las partes laterales, se cogió un cautín y con el cautín se abrieron las perforaciones. Luego a la base se hizo el mismo proceso para que los lixiviados salgan por esos orificios. Posteriormente podemos observar el recipiente listo para el compostaje y la base que se hizo para evitar la contaminación al suelo, subsuelo y para medir la medición del mismo. Como ven en estas imágenes, ya se puso en marcha el compostador. En la primera imagen podemos ver la clase de materiales que se utilizaron para hacer las respectivas capas del compostador. Entonces utilizamos la gravilla para esto con el fin de que los lixiviados filtren fácilmente. Luego se puso una capa de tierra fina, luego los residuos orgánicos y por último una capa de acerrín, esto con el fin de evitar la humedad. Así sucesivamente se fueron poniendo las capas y hasta tener ya listo el compostaje. Se tapa y se tiene su base para la recolección de los lixiviados. Ya para culminar con la totalidad del compostador, procedí a realizar la ficha técnica con el nombre Miriam Perdomo, código 2693793 del SEAD de Neiva. Y como lo pueden ver, hice un pequeño mensaje alusivo a este proyecto. Hacer compost con los residuos generados en mi vivienda, una maravillosa técnica ecológica. Ya aquí, como lo pueden ver en esta imagen, ya queda funcionando el compostador. Y pues posteriormente, revisándolo constantemente para tomar datos y adjuntarlos a la bitácora que está en la guía. Datos iniciales del compostador. Tomándole peso, volumen, altura, estos fueron los datos que generó. Peso 12,47, volumen 16,97 centímetros cúbicos, altura de los residuos sólidos 28 centímetros. Con esta presentación doy por terminada la recolección de datos. Posteriormente estaremos terminando las próximas fases. Muchas gracias.